La verdad es una y es eterna. Sin embargo, mirad a los hombres pregonando diferentes verdades. ¿Cuántos se han hollado en la tierra mis enseñanzas? Desde que Cristo vino a hablaros de la verdad, ¿cuántos han tratado de hablar de ella? Mas yo pregunto, ¿también me han imitado en el amor, en la mansedumbre y en la caridad? Solo yo sé quiénes han sido mis verdaderos discípulos y apóstoles a través de los tiempos. ¿Qué podéis pedir al que os ha creado que Él no os conceda, siempre que lo que pidáis sea para el bien de vuestro espíritu o de cuerpo? Mas debéis aprender a ser conformes con mi voluntad. Estáis en un tiempo de restitución, en el cual no debéis ser inconformes con vuestras pruebas. Amad, que vuestro amor os ayudará a restituir. Destruid con vuestra caridad todo egoísmo. La tierra que pisáis es pasajera, vuestro viaje aquí es corto. Después penetraréis en la vida eterna. Sin embargo, yo quiero que desde este valle de lágrimas conozcáis el camino trazado en los preceptos de mi ley. No debilitéis en la fe ni en la esperanza. Tened siempre presente que el fin de esta jornada llegará. No olvidéis que en mí habéis tenido vuestro principio y que el fin lo tendréis también en mí. Y ese fin es la eternidad, porque no existe la muerte del espíritu. Tened como idea la eternidad y no desfallezcáis en las vicisitudes. ¿Acaso sabéis si esta sea vuestra última encarnación en la tierra? ¿Quién podrá deciros que en ese cuerpo que hoy tenéis estáis saldando todas vuestras deudas contraídas con mi justicia? Por eso os digo, aprovechad el tiempo, pero no vayáis deprisa. Si con fe y conformidad aceptáis vuestros sufrimientos y con paciencia apuráis el cáliz, en verdad os digo, vuestros méritos no serán estériles. Haced que el espíritu camine siempre adelante para que no dejéis nunca de perfeccionaros. Yo soy quien permite las pruebas en vuestro paso, para detener a vuestro espíritu cuando se aparta del camino de mi ley, para vivir sujeto tan solo a su libre albedrío. Examinad el fondo de las pruebas, yo os lo permito, para que comprobéis que cada una de ellas es como un cincel que va puliendo vuestro corazón. Esa es una de las razones por la cual el dolor os acerca a mí. Mas el hombre ha buscado siempre los placeres, ha ido tras el poder y la grandeza para enseñorearse en la tierra y ser rey de sus propios hermanos. Si yo os he creado con el mismo amor a todos, ¿por qué ha habido siempre quienes pretenden ser superiores? ¿Por qué ha habido quienes conduzcan a la humanidad bajo la humillación y el látigo? ¿Por qué hay quien repudia al humilde y no se conmueve su corazón por llevar el dolor a sus semejantes? Porque esos son espíritus que no me han reconocido aún, como el Padre que ama a todas sus criaturas y como al único dueño de todas las existencias. He ahí por qué existen hombres que usurpan y desconocen los derechos sagrados del hombre. Ellos me sirven de instrumento para mi justicia y, creyendo ser señores y reyes, solo son siervos. Perdonadles. Pensad, discípulos amados, ¿cuánto tenéis que prepararos para que vuestros emisarios, llevando la luz de mis revelaciones, puedan llegar a todos aquellos lugares donde hayan surgido los hombres, sorprendiendo con sus dones espirituales a sus hermanos? Grande será la lucha para vosotros, porque no sólo os concretaréis a la oración, a la meditación y a los buenos deseos, sino también a las obras de caridad. No será suficiente que digáis tengo fe. Con ello no basta. La fe es indispensable, pero hay que desarrollar y perfeccionar los dones que tenéis para que llevéis mi palabra, no sólo con los labios, sino con vuestras obras, para que mi doctrina brille en los actos de vuestra vida. Tenéis que consagrar parte de vuestro tiempo al estudio y al desarrollo de vuestros dones espirituales. Esa será la forma en que llevéis con paciencia las pruebas que encontréis en vuestro camino, aplicando en cada una de ellas mis enseñanzas. Ese vacío que la humanidad me presenta en su espíritu es el que vengo a llenar con la luz de esta doctrina, nueva en apariencia, pero en realidad eterna.
Esta doctrina que hace luz en los espíritus y en los corazones, porque revela todo el contenido de aquel mandamiento que enseñé a mis apóstoles de amarse los unos a los otros. Vengo ahora a explicaros el sentido de aquella máxima, cuyo significado no ha sido comprendido por vuestro entendimiento. Y es que la palabra de Jesús, el Cristo, para muchos hombres, ha sido palabra muerta en este tiempo, mas no saben que ella está en la conciencia de toda la humanidad, y que a su tiempo habrá de surgir llena de esplendor del fondo de los mismos corazones que antes fueron para ella como un sepulcro. ¿Creéis que estáis dando cumplimiento a mi precepto de amaros los unos a los otros, encerrando con egoísmo vuestro amor en vuestra familia? ¿Creen las religiones estar cumpliendo con aquella máxima reconociendo solo a sus fieles y desconociendo a los que pertenecen a otra secta? Los grandes pueblos del mundo, que pregonan civilización y adelanto, ¿podrán decir que espiritualmente han alcanzado progreso y han cumplido aquella enseñanza de Jesús, cuando todo su afán es prepararse para la guerra fratricida? Ah, humanidad, que nunca habéis sabido estimar el valor de mi palabra, ni habéis querido sentaros a la mesa del Señor, porque os ha parecido demasiado humilde. Sin embargo, mi mesa os sigue esperando con el pan y el vino de la vida para vuestro espíritu. Mi amor habrá de venceros, no poseo otra arma. Si creéis que también me valgo del dolor para doblegaros y venceros, os equivocáis. El dolor lo creáis vosotros, y con él os hacéis justicia. Yo soy el que viene a salvaros del dolor y de la muerte. Espíritu de verdad y de consuelo, 1866-1950, Nación Mexicana. Pueblo. En aquel tiempo, Juan, llamado también el Bautista, bautizaba con agua a los que creían en su profecía. Ese acto era un símbolo de la purificación del pecado original. Él decía a las multitudes que llegaban hasta el Jordán para escuchar las palabras del precursor: «He aquí que yo os bautizo con agua, mas ya viene aquel que os bautizará con el fuego del Espíritu Santo». De ese fuego divino nacieron todos los espíritus, brotaron limpios y puros. Mas si en su camino han llegado a mancharse con el pecado que trajo consigo la desobediencia, viene de nuevo el fuego de mi espíritu a derramarse sobre ellos para destruir su pecado, borrar sus manchas y devolverles su pureza original. Si ese bautizo espiritual, en vez de ser entendido como la purificación que el hombre alcanza mediante un acto de arrepentimiento verdadero ante su Creador, lo convertís en un rito y os conformáis con el simbolismo de un acto. De cierto os digo que vuestro espíritu nada alcanzará. Quien así lo hace, vive aún en los tiempos del Bautista, y es como si no hubiese creído en sus profecías ni en sus palabras, que hablan del bautismo espiritual del fuego divino, con el que Dios purifica y eterniza en la luz a sus hijos. Juan llamaba a los hombres en su edad de adultos para derramar en ellos aquellas aguas, símbolo de la purificación. Llegaban a él cuando eran ya conscientes de sus actos y podían tener ya voluntad firme para perseverar en el camino del bien, de la rectitud y de la justicia. Ved cómo la humanidad ha preferido practicar el acto simbólico de la purificación por medio del agua, en lugar de la regeneración verdadera por medio del arrepentimiento y del firme propósito de la enmienda que nace del amor a Dios. La ceremonia no implica esfuerzo alguno. En cambio, purificar el corazón y luchar por permanecer en la limpidez sí significa para el hombre esfuerzo, vigilia y hasta sacrificio. Por eso han preferido los hombres cubrir con apariencia sus pecados, concretándose al cumplimiento de ceremonias, actos y ritos que en nada mejoran su condición moral o espiritual, si en ellas no interviene la conciencia. Discípulos, esa es la razón por la cual no quiero que entre vosotros existan ritos, para que, no por cumplir con ellos, os olvidéis de lo que verdaderamente llega al espíritu. El pecado original no viene de la unión del hombre y la mujer. Yo,
el Creador, establecí esa unión, diciéndoles a ambos: creced y multiplicaos. Esa fue la primera ley. El pecado ha estado en el abuso que han hecho del don del libre albedrío. Preparaos para seguir recibiendo en vuestro seno a los hijos que yo os confié. Tened pleno conocimiento de vuestra misión y de vuestra responsabilidad. Esa luz la hallaréis en mi doctrina. Aprended a acercaros a mí. Aprended a pedirme, a recibir y a esperar. Veréis entonces cómo se hacen patentes los prodigios en vuestra vida. Este es un tiempo en el que el hombre pondrá su parte de espiritualidad y fe para que se realicen los nuevos milagros. El mundo quisiera volver a ver las obras que hizo Jesús delante de los hombres, a lo cual yo os digo que no debéis empeñaros en seguir viviendo una era que ya pasó. Habéis penetrado en un nuevo tiempo, y en él os daré lecciones que aún no han sido reveladas, y repetiré mis obras, mas ahora en forma más espiritual. Debéis estar velando, discípulos, porque no sólo os hablaré por este conducto, también buscaré comunicarme con vuestro espíritu en los instantes que vuestro cuerpo duerme. Os enseñaré a penetrar con preparación en ese reposo y a que vuestro espíritu se desprenda, para que se eleve a las regiones de la luz, de donde tomará la profecía para iluminar su camino, transmitiéndole su mensaje al entendimiento. El discípulo que sabe recibir a su maestro en el instante que éste le busca, no tiene tropiezo en el sendero, ni se considera débil o solo en la lucha. Llegad a comprender cuál es la espiritualidad que quiero de vosotros, para que no vayáis a confundiros con un misticismo fanático, que en vez de facilitar a vuestro espíritu el que comprenda las lecciones divinas, ponga ante él nuevas tinieblas. Mi pueblo crece, se multiplica, no solo en la tierra, sino también en el valle espiritual. Entre aquellas multitudes espirituales se encuentran los que tuvieron lazos de sangre con vosotros, ya sea que hayan sido vuestros padres, hermanos o hijos. No os sorprenda que os diga que mi pueblo es tan numeroso que la tierra no podría darle albergue y que deberá ser mucho más grande aún. Cuando ya lo haya reunido y no falte uno solo de mis hijos, le será dada por morada el infinito, ese valle de luz y de gracia que nunca termina. Aquí, en la tierra, solo vengo a prepararos, a instruiros con mi doctrina, para que sepáis cómo acercaros a aquella vida. Esta humanidad es solo una porción del pueblo de Dios. Es menester que todos sepan estas explicaciones para que encaminen su vida hacia el ideal de perfección. Mientras las religiones permanezcan sumergidas en su sueño y no rompan su rutina, no habrá despertar en el espíritu ni conocimiento de los ideales espirituales, y, por tanto, no podrá haber paz entre los hombres ni aparecerá la caridad. No podrá brillar la luz que resuelve los graves conflictos humanos. Espíritu de verdad y de consuelo, 1866-1950, Nación Mexicana. Cada día trae sus pruebas, y yo miro cómo las recibís y el fruto que me presentáis. Muchas de esas pruebas son pequeñas, y con ellas podríais dar principio a una vida de enmienda y perfeccionamiento, pero sin analizarlas las desecháis, y así obráis. ¿Cómo podréis prepararos para pruebas mayores? No confundáis la humildad con la pobreza de indumentaria. Tampoco creáis que es humilde el que, llevando en sí mismo una idea de inferioridad, considera a esa la causa que lo obliga a servir a los demás y a inclinarse delante de ellos. Os digo que la verdadera humildad está en aquel que, sabiendo valorizar que es alguien y sabiendo que algún conocimiento posee, sabe descender a los demás y gusta compartir con ellos lo que tiene. La humildad es la luz del espíritu, y por el contrario, la carencia de ella es oscuridad en él. La vanidad es fruto de la ignorancia. El que es grande
por el saber y vale por la virtud, lleva la verdadera modestia y humildad espiritual. Estoy legando a la humanidad un nuevo libro, un nuevo testamento, mi palabra del tercer tiempo, la voz divina que ha hablado al hombre al desatarse el sexto sello. No será menester que vuestros nombres ni vuestras obras pasen a la historia. En ese libro estará mi palabra, como una voz vibrante y clara que hable eternamente al corazón humano. Y mi pueblo dejará a la posteridad la huella de su paso por este camino de espiritualidad. Dejad a los que vienen detrás de vosotros el recuerdo de vuestras obras buenas como un ejemplo. Apresuraos desde hoy a borrar todas vuestras manchas, para que no sean vistas por vuestros hermanos. Las escrituras del primer tiempo recogieron la historia del pueblo de Israel, conservando el nombre de sus hijos, sus aciertos, sus errores, sus obras de fe y sus flaquezas, su esplendor y sus caídas, para que ese libro hablara a cada nueva generación de la evolución de aquel pueblo en el culto sagrado. Aquel libro lo mismo guardó los nombres de los patriarcas amantes de la virtud y de la justicia, modelos de fuerza en la fe, que los de los profetas videntes de lo futuro, por cuyas bocas habló siempre el Señor, cuando vio a su pueblo al borde de un peligro. También recogió los nombres de los perversos, de los desobedientes, porque cada caso, cada ejemplo, es una lección y a veces un símbolo. Cuando vine en Jesús a habitar entre los hombres, solo cuando fue necesario tomé de la esencia de aquellas escrituras, del sentido de aquellas obras, para dar a mis lecciones. Lo material y lo superfluo jamás lo ensalcé. ¿No recordáis que mencioné al justo Abel, que ponderé la paciencia de Job, y mencioné la sabiduría y el esplendor de Salomón? ¿Verdad que en muchas ocasiones recordé a Abraham y hablé de los profetas? Y que refiriéndome a Moisés, os dije que yo no venía a borrar la ley que él recibió, sino a darle cumplimiento. Mi vida transformó la vida de los hombres. Mi muerte abrió los ojos, cegados por la tiniebla del materialismo, a la luz de la verdad, y el culto a Dios dio un paso grande hacia la perfección, porque el amor del Maestro hizo que los hombres tuviesen una nueva concepción de la justicia divina, como si un nuevo Dios hubiese aparecido delante de aquel pueblo. Así mi doctrina y mis obras hicieron ver al mundo la verdad que antes no alcanzaba a contemplar. Dios, el inmutable, no podía haber cambiado en su esencia para con sus hijos. Era el hombre el que, al elevarse hacia su Creador por la escala de amor y espiritualidad que le descubriera Cristo, encontraba la verdadera esencia del Padre. También mis apóstoles, cuando doctrinaban a las multitudes en atrios, sinagogas o plazas, y tenían que referirse a los tiempos pasados, buscaban tan solo los ejemplos que dejaron verdadera esencia espiritual, omitiendo todo lo que resultara superfluo. Ahora que he venido a vosotros con una extensa lección espiritual, no he dejado que todos sintáis la necesidad de escudriñar aquellos libros, ya que a cada paso en cada cátedra os he venido enseñando y recordando lo que fue, los ejemplos que no debéis olvidar, las lecciones que tienen vida eterna. Pero, vuelvo a deciros, también ahora solo os he hablado de lo espiritual. No penséis que os prohíbo la lectura de aquel libro de los primeros tiempos, porque sois el pueblo trinitario. No. Sabed que yo dije, escudriñad las escrituras y añado ahora, antes de leer, orad, para que cuando escudriñéis halléis verdadera luz, y no os confundáis como muchos se han confundido, dando una falsa interpretación a lo sucedido. Leed, escudriñad, mas el análisis lo encontraréis en mi palabra del tercer tiempo. No os detengáis demasiado a analizar la letra, que es lo superficial, y puede llevaros a la confusión. Id al fondo en busca de la esencia, y del sentido, y hallaréis la verdad.
Sea vuestro análisis sencillo como sencilla es mi palabra. No compliquéis lo que es diáfano, puro y natural. Oración y meditación es lo que se requiere para el estudio de las cosas divinas. Quien así busque mi luz, en verdad que presto la hallará. Ya os he dicho que con la oración se adquiere sabiduría. El discípulo que de esta manera aprende a penetrar en mi palabra, y que de este modo consulta al Maestro, es el que siempre acierta con la verdad y nunca se confunde. No os permitiré que entreguéis mi palabra sin que junto con ellas vayan vuestros hechos, vuestras pruebas, vuestros ejemplos, porque sin pruebas no habrá testimonio, y aquel que no entregue testimonio, con la sola palabra no convertirá. Verdad es que los hombres se levantan predicando las enseñanzas que Jesús entregó en el segundo tiempo. Mas mirad cuán escasa es su simiente. ¿Por qué no tiene fuerza la palabra de Jesús a través de esos hombres? Porque falta la sinceridad y la espiritualidad en su corazón. Porque faltan sus pruebas y sus hechos. Porque no han dado testimonio como lo dieron los primeros discípulos del Maestro. No huyáis de la humanidad, pretextando que os horroriza su pecado. Si me amáis, no dejaréis de amarme en vuestros hermanos. Ahora que los peligros y las amenazas se ciernen sobre los hombres, es cuando debéis probarme que les amáis, que sentís su dolor y que estáis dispuesto a luchar por la salvación de todos. ¿No habéis visto cómo he venido siempre en vuestra ayuda precisamente en los instantes de mayor amargura para la humanidad? No quiero que interpretéis mal mi enseñanza y os encerréis en claustros para orar, abandonando a la humanidad. Trabajad por ella, sacadla de su ignorancia y de su materialismo, y encended en ella la fe. Discípulos, en quienes he depositado el libro de mi palabra, fortaleceos desde ahora para que no retrocedáis cuando llaméis a una puerta y no os abran. No olvidéis que os he dicho que llaméis en mi nombre por primera, segunda y tercera vez, y que cuando comprobéis que vuestro llamado no ha logrado dulcificar la actitud de vuestros hermanos, me dejéis la causa y prosigáis vuestro camino sin llevar amargura en vuestro corazón, y menos deseando que el dolor se presente en aquellos que no os quisieron oír. Revestíos de bondad, porque no sabéis en qué día o en qué hora tengáis que volver a llamar a la misma puerta, o que ellos vengan en busca vuestra. Solo el amor y la paciencia lograrán conmover los corazones de roca, y por ello debéis estar preparados. 7 naciones serán elegidas para que hagan la paz mundial, y la verdadera fraternidad exista entre los hombres. Ellas yo me manifestaré. Hoy las he encontrado ocupadas en guerras fratricidas, entregadas en sus sueños de grandeza y a sus insaciables ambiciones de poder. De esta nación enviaré un mensajero de buena voluntad ante los grandes pueblos del mundo a hablarles de paz, y cuando ellos hayan dado fin a la guerra, llegará hasta su espíritu la luz de la concordia y de la paz. Pero esta paz no aparecerá por el oriente ni por el occidente. Ella descenderá de mi espíritu al espíritu de la humanidad. Preparaos para que los señalados para cumplir esta misión puedan levantarse en pos de las naciones en el momento propicio, y cuando hayan hecho que mi nueva palabra sea escuchada en todas partes, el árbol corpulento hará llegar sus ramas, su sombra y su fruto a todos sus hijos. La idea errónea de que mi justicia se formó del hombre en los primeros tiempos desaparecerá definitivamente para dar paso al verdadero conocimiento de ella. La justicia divina será al fin comprendida como la luz que brota del amor perfecto que existe en vuestro Padre, aquel Dios a quien los hombres creyeron vengativo, cruel, rencoroso e inflexible, será sentido en lo profundo del corazón, como un padre que perdona a cambio de las ofensas de sus hijos, como el padre que persuade con ternura al pecador, como el juez que, en vez de condenar al que ha faltado gravemente, le proporciona una nueva oportunidad de salvación. Cuántas imperfecciones me atribuían los hombres en su ignorancia, creyéndome capaz de sentir ira,
siendo la ira solo una flaqueza humana. Si los profetas os hablaron de la ira santa del Señor, ahora os digo que aquella expresión la interpretéis como justicia divina. Los hombres del primer tiempo no hubieran entendido de otra manera, ni los disolutos o los libertinos hubiesen tomado en cuenta las amonestaciones de los profetas, si ellos no les hubiesen hablado en aquella forma. Era menester que la inspiración de mis enviados fuera expresada en términos que impresionaran el cerebro y el corazón de aquellos hombres escasos de desarrollo espiritual. Espíritu de Verdad y Consuelo, 1866-1950, Nación Mexicana. De generación en generación se irán manifestando más grandes y claros los dones del Espíritu, y esos hechos, surgiendo hasta en los más escépticos e incrédulos, serán el testimonio de la verdad de cuanto os anuncié en los tiempos pasados, y os vine a confirmar en este. Os habéis maravillado del don de la intuición, y os ha asombrado el don de curación, mas es necesario que dejéis un buen ejemplo a los espiritualistas del mañana. El tiempo que predijo Joel, aquel en que los hombres recibirían sobre el espíritu y la carne el espíritu de Dios, es este. Mas está apenas en sus labores, y es menester que vosotros, los primeros discípulos, dejéis buena simiente, para que vuestras obras sean buenos frutos, que alienten en su jornada a los caminantes del mañana, y no vayan a ser guijarros con los que se tropiecen. El análisis que hagáis de mi palabra y el cumplimiento que le deis serán la mejor obra espiritual que dejéis a las generaciones venideras. Ellas os lo agradecerán, y yo os bendeciré. Discípulos, no penséis que sólo en el seno del pueblo de Israel surgieron mis enviados, mis profetas, precursores e iluminados, porque estaréis negando a muchos emisarios míos, a quienes he enviado con mensajes de luz, de paz y de amor a diferentes lugares de la tierra. La humanidad es la tierra donde siembro la semilla de amor, la cual fue regada con el rocío divino, para que cuando llegase la simiente de mi palabra, encontrase campo propicio para fructificar. Siempre que alguna revelación está por llegar a iluminar a los hombres, les he enviado precursores o profetas a prepararles con el fin de que aquella luz pueda ser contemplada por ellos. Mas no creáis que sólo son enviados míos aquellos que traen mensajes para el Espíritu. No, discípulos, a todo aquel que entre la humanidad siembra el bien en cualquiera de sus formas es enviado mío. A esos emisarios podéis encontrarlos en todos los caminos de vuestra vida, lo mismo en las religiones que en las ciencias, entre los hombres que gobiernan, o en aquellos que imparten buenas enseñanzas. El verdadero siervo mío nunca se aparta del sendero que debe de recorrer, prefiere morir en el camino que retroceder. Su ejemplo es semilla de luz en la vida de sus semejantes, y sus obras son un ejemplo para los demás. Ah, si la humanidad supiese comprender los mensajes que a través de él le envío. Mas no es así, porque existen muchos hombres que, teniendo delicadas misiones en el mundo, desvían sus miradas de aquellos grandes ejemplos para tomar el camino que mejor les place. Tenéis gobernantes en cuyo corazón no se alberga la justicia ni la magnanimidad para gobernar a su pueblo, porque van tras el ideal mezquino del poder y la riqueza. Hombres que dicen representantes míos y que ni siquiera conocen el amor hacia sus semejantes. Médicos que no conocen la esencia de su misión, que es la caridad. Y jueces que confunden la justicia con la venganza y utilizan la ley con fines perversos. Todo el que tuerce su senda, desviando su mirada de aquella luz que lleva en el faro de su conciencia, no imagina el juicio que a sí mismo se va preparando. También hay quienes han tomado misiones que no les corresponden, y con sus errores van dando pruebas de carecer en lo absoluto de los dones necesarios para desempeñar el cargo que por sí mismos han asumido. Así podéis encontrar ministros de Dios que no lo son, porque no fueron enviados para ello. Hombres que conducen pueblos y que no son capaces de conducir sus propios pasos. Maestros que carecen del don de enseñar y que en vez de hacer luz, turban las mentes. Doctores en cuyo corazón no ha latido el sentimiento de la piedad ante el dolor ajeno,
ignorando que el que verdaderamente posee ese don es un apóstol de Cristo. Todas mis instituciones han sido profanadas por los hombres, mas ya es llegada la hora de que todas sus obras sean juzgadas. Ese juicio es a mí a quien corresponde concederlo. Por lo que os digo, velad y cumplid mis preceptos de amor y de perdón. Os he dicho que formáis parte del pueblo de Israel espiritual, el poseedor de la simiente divina. Pues preparaos para que seáis dignos de tener en vuestro alfolí la semilla del amor, de la paz y de la luz. Meditad sobre las lecciones que en este día os he enseñado, para que no desviéis del sendero que os he trazado, usurpando cargos que no os corresponden, y para que no hagáis mal uso de vuestros dones. Porque si después de cuanto habéis escuchado en mis lecciones calléis en los errores que os he señalado, vuestro juicio tendrá que ser más severo que el de aquel que durante su vida no conoció una enseñanza con la luz que contiene esta que habéis recibido. Yo he encendido una luz en el camino del Espíritu, para que éste no se pierda, y venga con firmeza por el sendero, como oveja que sabe dónde está el aprisco. Esa luz, que es el del conocimiento espiritual, ilumina la brecha y descubre al lobo cuando éste acecha entre la maleza. No todos los hombres vienen por la senda segura. Hay muchos perdidos en el camino, viajeros errantes, seres sin rumbo fijo. Cuando cruzo en su camino y les pregunto, ¿a dónde vais? ¿Qué o a quién buscáis? Ellos, inclinando su cabeza, me dicen, Maestro, no sé a dónde voy, a dónde me conducen mis pasos, ni qué es lo que busco. Entonces les he dicho, seguidme. Y esa sola palabra, penetrando en su corazón, ha bastado para encender una luz de esperanza, una flama de fe, que les ha reanimado para venir en pos de mi huella. Porque desde el instante en que se levantaron a seguirme, sintieron una fuerza desconocida que no les ha abandonado un momento, haciéndoles sentir una confianza absoluta en su destino. Tened presente, discípulos, que empezáis a caminar en pos del Maestro, para que cuando las pruebas se presenten a vuestro paso, penséis, ya estaba yo preparado. El Maestro me lo había advertido y confío en salir avante con su divina ayuda. En verdad os digo que si tomáis con espíritu fuerte y elevado estas lecciones, comprobaréis que ninguna prueba es en vano, porque lo mismo la que va destinada a un hombre que aquella que se presenta en el seno de una familia o la que toca a una nación. Todas y cada una de ellas encierra un sentido profundo y muchas veces grandes lecciones. ¿Quién podrá decir en ese instante que está exento de pruebas? Nadie, porque es tiempo de restitución espiritual. Abrid vuestros ojos a la realidad y daos cuenta de la responsabilidad que contraéis al escuchar mi palabra y convertiros en testigos de mis manifestaciones de este tiempo. Quiero deciros que no os conforméis con escuchar mi palabra y satisfacer vuestras necesidades espirituales sin pensar en las de los demás, porque esa satisfacción no podrá ser completa si meditáis en que, precisamente, en los instantes de vuestro deleite espiritual, millones de hermanos vuestros luchan, se desesperan o sucumben entre el fuego de las guerras fratricidas. Mi doctrina viene a prepararos para una lucha en favor de la paz y de la espiritualidad en el mundo. Mi enseñanza viene a deciros lo que debéis hacer para que todos trabajéis en esta obra salvadora. Entonces comenzará a experimentar vuestro espíritu la paz y la satisfacción que corresponden a quienes laboran conmigo en mis obras de amor. Esta sensibilidad que va adquiriendo vuestro corazón al escucharme, no la perdáis al volver a vuestra lucha material, porque allí, en aquellos senderos, están vuestros hermanos esperando una palabra vuestra que encierre consuelo o una frase que lleve a su corazón mi mensaje de luz. Mas si al presentarse ante vosotros vuestro corazón
ha vuelto a su dureza habitual. Ni siquiera podéis asomaros al interior de quien venía buscando en vosotros algo que no era vuestro, sino de él, mi luz, mi paz, mi bálsamo. No penséis que vuestra falta de amor hacia la humanidad pueda quedar impune, porque si vosotros faltaseis a vuestros deberes espirituales, vendrán las multitudes, y al penetrar en el seno de vuestras congregaciones, y percatarse del mensaje que les habíais ocultado o retenido, se preguntarán interiormente si estos son mis nuevos apóstoles, mientras otros, penetrando en mi enseñanza, os darán una lección de cómo deben cumplirse los mandatos divinos. Nadie me diga que en su camino tiene grandes obstáculos para poder cumplir, porque si creéis que no se mueva la hoja del árbol si no es por la voluntad del Padre, debéis comprender que por sobre lo que llamáis obstáculos, debéis desempeñar vuestra misión. Amad, servid, sed útiles, salvad y consolad. Haced de vuestra vida un bello ejemplo, una hermosa y práctica lección, para que seáis imitados. Entonces estaréis derramando luz espiritual en vuestros hermanos. Hablando de mi doctrina, cumpliréis con la misión de sembrar la semilla de la espiritualidad, pero hacedlo con humildad, teniendo en cuenta que toda obra que encierra vanidad será semilla vana que nunca germinará. Ya os aseguro que si obráis en vuestra vida con la discreción, sinceridad y rectitud que os aconsejo, los corazones duros de quienes me habláis en vuestra oración se ablandarán, conmovidos por vuestra virtud, y llegaréis al convencimiento de que para que el desempeño de esa misión, el espíritu elevado, jamás encontrará obstáculos, porque estará por sobre todas las pequeñeces de esta vida. Nunca penséis mal de los que no os quieran, ni os exasperéis con aquellos que no os comprendan, ya que hasta el sentimiento más íntimo que tengáis hacia vuestros semejantes, se lo transmitiréis con el pensamiento. Yo he dado al espíritu potestad sobre la materia, para que triunfe en las pruebas y llegue hasta el final del camino. Mas la lucha será grande, porque desde que el hombre formó en el mundo el único reino en el que cree él, se rompió la armonía que debe existir entre él y cuanto le rodea. Desde su trono orgulloso, quisiera someter todo al poder de su ciencia e imponer su voluntad sobre los elementos y las fuerzas naturales. Mas no lo ha logrado, porque hace tiempo que rompió sus lazos de amistad con las leyes espirituales. Ahora, cuando he dicho a este pueblo que los elementos pueden obedecerle, ha habido quienes no lo han creído, y yo os digo que tienen razón al dudar, porque la naturaleza jamás obedecerá a quienes la desconozcan, profanen o burlen. En cambio, quien sepa vivir de acuerdo con las leyes del espíritu y de la materia, o sea, que viva en armonía con cuanto le rodea, ese, a través de su vida, se identificará con su Creador, haciéndose merecedor de que los elementos de la naturaleza le sirvan y obedezcan, como corresponde a todo hijo que sabe obedecer a su padre, el Creador de cuanto existe. No he dicho que este pueblo haya alcanzado la elevación necesaria para realizar esos milagros, ni que ya esté logrando la armonía entre lo material y lo espiritual. Yo solo le inspiro para que busque esa meta a través de la espiritualidad. A veces, para alentaros en vuestra fe y probaros la verdad de mis palabras, realizo ante vosotros esas obras que llamáis milagros y prodigios, y que sólo son el premio para quienes supieron penetrar en la armonía universal, aunque haya sido por un momento. La historia de los primeros hombres que habitaron la tierra fue pasando de generación en generación, hasta llegar a quedar escrita en el libro del primer tiempo. Es una parábola viviente, la de aquellos primeros seres que habitaron la tierra. Su pureza y su inocencia les permitieron sentir la caricia de la madre naturaleza. Un calor de amistad existía entre todos los seres y una completa fraternidad entre todas las criaturas. Después, las pasiones humanas fueron alejando a los hombres de aquella vida, por lo que se vieron obligados a buscar por medio de la ciencia
lo que habían perdido por su falta de espiritualidad. Así ha llegado la humanidad hasta estos tiempos en que, para sobrevivir, ha tenido que hurtar de los elementos y de las fuerzas naturales lo necesario para su vida. Yo no os prohíbo que toméis la ciencia, ni la condeno. Solo he querido que los hombres comprendan a través de mi doctrina que hay una ciencia mayor que la que ellos conocen, y la cual puede alcanzar por medio del amor, que es la esencia de todas mis enseñanzas. Humanidad, ¿cómo no he de deciros que estos tiempos que vivís son de confusión, cuando estoy viendo que no dejáis pasar mi luz a través de las oscuras nubes de vuestros pensamientos? También os digo que mi luz triunfará, porque no existen tinieblas que puedan resistir su claridad. Entonces comprenderéis que el Padre no os ha abandonado jamás en la hora de la prueba. Muchos pueblos han caído al fondo del abismo de la materialidad, y todavía están por caer otros, mas el dolor de su caída hará que despierten de su profundo sueño. Son aquellas naciones las que después de un tiempo de esplendor rodaron al abismo, para hundirse en la tiniebla del dolor, del vicio y de la miseria. No es ahora un pueblo, sino toda la humanidad la que, ciega, corre hacia la muerte y la confusión. La soberbia de los pueblos será tocada por mi justicia. Recordad a Nínive, a Babilonia, a Grecia, a Roma, a Cartago. En ellas encontraréis profundas lecciones de justicia divina. Cuando los hombres, al empuñar el cetro del poder, han dejado que su corazón se llene de impiedad, de orgullo y de pasiones insanas, arrastrando a sus pueblos a la degeneración, mi justicia se ha acercado para despojarlos de su poder. Pero al mismo tiempo, he encendido ante ellos una antorcha que ilumina el camino de salvación para sus espíritus. ¿Qué sería de los hombres si en el momento de sus pruebas los abandonase a sus propias fuerzas? Mirad a todos esos pueblos que ayer fueron grandes y que hoy se encuentran en ruinas. Ellos florecerán nuevamente, mas no será el orgullo y la ambición de grandeza terrestre lo que los levante, sino el ideal inspirado en la justicia y en la virtud que vierten mis enseñanzas. De sus escombros surgirán nuevas naciones, y sobre las ruinas de sus templos y de sus ídolos levantarán el verdadero culto a Dios. El orgullo ha sido humillado, y el pecado ha sido lavado con el dolor. Mas no olvidéis que queda aún mucho por desmanchar, y que por muy pura que llegue a ser la vida de los hombres en la tierra, nunca será este planeta la morada eterna del espíritu, pues quien así lo creyese habrá interpretado mal mi palabra, o estará ignorando el verdadero sentido de la vida. Este mundo será únicamente la morada pasajera del espíritu, una parte tan solo en el camino de su restitución, de su evolución y perfeccionamiento. Es otra la vida que os espera, para guardaros eternamente. Llegan hasta mi presencia los enfermos, los derrotados, los pobres de espíritu, y mientras unos bendicen mi voluntad, otros se rebelan ante el dolor y atribuyen sus sufrimientos a castigo divino o a injusticia del destino. Entonces se hace necesario que yo venga a sacaros de la ignorancia, descubriéndoos el fondo de la verdad. Cuando habitáis en la carne, vuestro espíritu viene a purificar manchas de vidas pasadas, y se ha hecho necesario revelaros todo esto para que podáis llevar con paciencia los sufrimientos de la tierra. Desde el principio de la humanidad existe la reencarnación del espíritu como una ley de amor y justicia, y una de las formas en las que el Padre ha demostrado su infinita clemencia. La reencarnación no es sólo de este tiempo, lo es de todos los tiempos, mas tampoco penséis que es hasta ahora, cuando os ha sido revelado este misterio. Desde los primeros tiempos existió en el hombre la intuición sobre la reencarnación del espíritu, mas esta humanidad, buscando ciencias materiales y riquezas del mundo, se dejó dominar por las pasiones de la carne, endureciéndosele aquellas fibras con las que se percibe lo espiritual, convirtiéndose
ensorda y ciega para todo lo que corresponde al espíritu. ¿De qué le sirve posar sus ojos en los libros que contienen la ley y la doctrina que os revelé en los tiempos pasados, si su mente no logra penetrar en su significado, ni su corazón percibe su esencia? Recordad que la sensibilidad y la intuición espiritual están atrofiadas en los hombres, y que por eso las más de las veces, al buscar mi verdad en aquellos textos, caen en erróneas interpretaciones. Ellos tienen la luz frente a sus ojos, pero en vez de penetrar al fondo de las lecciones, se detienen en las letras, o sea, en la forma exterior, con lo que frecuentemente se confunden. Mas ya estoy aquí, para hacer luz en los misterios y en las tinieblas, así como para libraros de confusiones y de errores. Bienaventurados los que me han llamado, porque con ello han demostrado su anhelo de amor y de saber. Ellos han visto cómo mi caridad les ayuda, mas debéis comprender que todo lo que en este tiempo queréis saber, no podréis obtenerlo en un instante, porque es preciso que oréis, meditéis y viváis mis enseñanzas, para que lleguéis a poseer cuanto anheláis. Si queréis, escudriñad mis palabras, mas luego estudiad y observad la vida a través de ellas, para que podáis comprobar la verdad que encierra cuanto os he dicho. Habrá ocasiones en que os parezca que existe contradicción entre lo que os digo y lo que os fue revelado en tiempos pasados, mas no la hay. La confusión es de los hombres, pero ya llegarán todos a la luz. Si os viereis atacados por esta forma de entender mi doctrina, no temáis, porque de cierto os digo que todavía nadie se encuentra en lo justo, por lo que ninguno podrá probaros que ha penetrado ya al fondo de la verdad. Estudiad mi doctrina, alcanzad la luz por medio de la oración, haced el bien la norma de vuestra vida, y en los instantes en que menos lo esperéis, os veréis sorprendidos por inspiraciones y pensamientos que serán verdaderas revelaciones de mi espíritu. Cuando sintáis que a vosotros llegan inspiraciones mías, mostraos humildes, para que nunca os creáis mayores que los demás, y para que procuréis participar de la luz a vuestros hermanos con ese amor con que yo os la he enviado. Espíritu de verdad y de consuelo, 1866-1950, Nación Mexicana.